Vale, pues vamos a entrar en lo que nos detiene en este webinar, que es la auriculoterapia. Es un microsistema, es decir, el todo representado en una parte pequeña del cuerpo, como puede ser también la manopuntura coreana, como puede ser la reflexología podal, como puede ser la craneopuntura, como puede ser la ideología. Hay un montón de microsistemas, o somatotopía, ¿no? Que es la representación en una parte del cuerpo del todo. Entonces, bueno, quizá el microsistema más estudiado, más evidenciado es la auriculoterapia. Y también dejar claro que no es un microsistema exclusivo de la medicina china. Es decir, hay una escuela francesa, fundamentalmente de auriculoterapia, que es la escuela de Nogier, que no se basa para nada en 5 elementos, ni en medicina china. Hay una escuela alemana. Bueno, es un microsistema, y lo bueno es lo que yo siempre digo en los cursos, que aunque que es muy aplicable para cualquier formación que vosotros hagáis. Si, por ejemplo, hacéis PNI, pues tenéis un punto hipotálamo, tenéis un punto hipófisis, tenéis un punto adrenal, tenéis un punto tiroides. Es decir, te pueden meter en función de tu conocimiento de una manera más o menos superficial en la oreja, ¿no? Tenéis todo, ahora hablaremos de la representación de las diferentes partes del cuerpo en la oreja y su relación embriológica. Entonces, bueno, que os quede claro que cuando hablemos del punto hígado en la oreja, no tiene que ver solo con el hígado de la esfera funcional de la medicina china, es decir, que se relaciona con los ojos, con los problemas menstruales, con la distensión en hipocondrios. No, si vosotros desde un punto de vista osteopático, por ejemplo, llegáis a la conclusión de que hay un problema de hígado, pues podéis poner el punto hígado en la oreja desde un punto de vista más occidental, ¿vale? Entonces, bueno, la oreja, el primer gran dato de la oreja y la gran base de la oreja es su inervación, ¿no? Fijaros que la inervación depende fundamentalmente de dos grandes nervios, que es el nervio vago, la rama auricular del vago, y la rama auriculotemporal del trigémino. Ya decir eso es decir mucho, y luego hablaremos de su componente vegetativo, ¿no? La parte que está aquí en amarillo procede más la inervación del nervio vago, rama auricular del vago, y la parte que está en azul procede de la rama auriculotemporal del trigémino. Y lo que está en color salmón procede del nervio auricular mayor, que es una rama del plexo cervical superficial. Entonces, bueno, decir nervio vago hoy en día es decir neuroinmunomodulador, es responsable de inervación parasimpática de prácticamente todos los órganos del cuerpo. Cada vez hay más estudios que hablan de actuar sobre el nervio vago para controlar la inflamación, controlar el dolor. Es uno de los responsables de la conexión cerebro-intestino. Entonces, bueno, no tenemos muchas partes en el cuerpo donde actuar directamente sobre el nervio vago, ¿no? Y la mayoría de estímulos son indirectos. Incluso hay un libro de la teoría polivagal de Porges donde habla para trabajar el vago, trabajar los pares craneales que tienen asociación a nivel intracraneal, el espinal accesorio, el trigémino, el facial, pero hay pocas zonas en el cuerpo donde podemos actuar sobre el vago, ¿no? Entonces, fijaros aquí en la oreja lo tenemos ahí, o sea que realmente es muy accesible y muy fácil de abordar. Entonces, bueno, decir vago es decir parasimpático, es decir yin en medicina china, y el punto sería punto cero. Ahora hablaremos del mapa de auriculoterapia chino, pero bueno, punto cero o punto centro, ¿no? Entonces, en medicina china siempre, yo doy clase en su día de auriculoterapia, era punto centro, ese punto maestro, se dice de auriculoterapia, punto maestro rige y coordina el resto, ¿no? Y yo me acuerdo de eso porque rima, ¿no? Entonces, es el gran punto de la auriculoterapia, es el punto del nervio vago. Parasimpático, yin. Y luego tenemos el otro punto, que ahora hablaremos, y lo veremos con el microsistema chino, que es esta zona de aquí, que está inervada por la rama auriculotemporal del trigémino, que es Senmen en medicina china. Esta parte es trigémino. Entonces, el trigémino, por su conexión, por la inervación del trigémino, sobre todo la rama mandibular del trigémino, inerva musculatura masticatoria. La musculatura masticatoria a nivel evolutivo, basándonos en medicina evolutiva, nos ha permitido cazar, nos ha permitido morder, nos ha permitido mostrar una emoción, mostrar rabia, mostrar miedo, porque también está implicada la musculatura de la mímica. Entonces, eso le lleva a tener una conexión muy directa con núcleos del hipotálamo, del hipocampo, del sistema límbico. Realmente siempre se ha dicho, ¿no? La cara es el reflejo del alma, ¿no? Y es una expresión muy válida de cultura popular, pero es porque es una musculatura cuyo los músculos y los nervios que inervan esta musculatura no tienen una conexión directa con el sistema límbico, con el hipotálamo y con el hipocampo. Entonces, eso nos ha permitido adaptarnos al medio, y siempre que hablamos de adaptación hablamos de ortosimpático y hablamos de cortisol y de ejes adaptativos, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos un punto, que es el punto cero, punto maestro, parasimpático yin, y un punto trigémino ortosimpático yang. Entonces tenemos con 2 puntos, ya hay artículos que hablan de neuromodulación auricular, ¿no? El concepto emergente que hay detrás de la estimulación de estos 2 pares craneales, el vago y el trigémino. Por supuesto, hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero yo intento siempre en las formaciones, en los cursos,
que aunque se da la imagen y el mensaje de que es algo complejo y que hay mucha información, siempre da herramientas para que se pueda usar el lunes. O sea, el lunes posterior al curso ya podemos hacer cosas que luego se pueden ir profundizando, pero en la oreja tenemos estos 2 puntos para empezar a hacer. Y ya con eso modulas el vegetativo, que luego aparte te sabes dónde está representado el mesodermo, la extremidad superior, la extremidad inferior, el ectodermo, el tubo dural, pues perfecto. Pero eso vendrá con la práctica y con el estudio. Y una de las, por lo menos a mí me ha pasado como alumno, de las técnicas que se olvidan o que no se llegan a aplicar ni siquiera, es porque se ve inabarcable desde un primer momento. Entonces siempre nosotros intentamos dar herramientas fáciles para a partir de ahí aplicarlas y tirar del hilo. Entonces, bueno, la otra gran relación es la embriología, ¿no? Entonces vamos a poner una imagen, que es esta, luego volvemos a la teoría, que es las 3 capas embriológicas, la oreja, cada parte de la oreja procede de una capa del embrión, ¿no? Entonces, fijaros que esta parte más interna de la oreja, esto se llama concha cimba y esto se llama concha cava, procede del endodermo, es decir, esta capa de la oreja, esta parte de la oreja procede de esta capa del embrión, de la más interna del endodermo. ¿Qué se va a formar en el embrión a partir del endodermo? Fundamentalmente los epitelios, órganos internos, superficies internas y glándulas, órganos y vísceras. ¿Y qué ponen los chinos aquí en el microsistema de auriculoterapia? Los órganos internos. Si nos vamos al microsistema chino, fijaros que tenemos boca, esófago, cardias, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso. Es decir, rodeando el punto cero, que era la zona de la oreja, inervada por el nervio vago, están los órganos del sistema digestivo, gastrointestinal, cuya inervación parasimpática procede del nervio vago, en orden además, fijaros. Fijaros, aquí está el diafragma. Luego veremos, hemos visto una imagen de pasada, como siempre se dice que la representación de la oreja es un feto invertido, de manera que la cabeza del feto está en el lóbulo. Entonces, si tenemos el lóbulo aquí y aquí tenemos el diafragma, y esto hemos dicho son órganos internos, estos van a ser órganos supradiafragmáticos y estos van a ser órganos infradiafragmáticos. ¿Vale? Entonces, aquí, esta parte de la oreja, cuando pinchamos estos puntos, estamos haciendo un estímulo indirecto sobre el endodermo, con todo lo que luego a partir de ahí se va a formar en el endodermo, ¿no? Esta parte de la oreja que está en rosa procede del mesodermo. ¿Qué se va a formar a partir de esa capa del embrión? Fundamentalmente todo el tejido blando musculoesquelético, es decir, la fascia, el músculo, también el hueso, bueno, todo el sistema neuromusculoesquelético, sobre todo musculoesquelético, y también el sistema urogenital. ¿Qué ponen los chinos ahí en el microsistema? Fijaros, miembro superior, raquis, miembro inferior, ciático, es decir, sistema musculoesquelético, ¿no? O sea que cuando pinchamos para una epicondilitis el punto codo en la oreja, que parece que está puesto ahí aleatoriamente, yo siempre digo de broma que pensamos que 4 chinos se juntaron de madrugada con unas cervezas o de resaca y dijeron pon el codo aquí y no aquí, que lo mismo fue así, pero acertaron, porque realmente estamos estimulando de manera indirecta una capa del embrión que es el mesodermo, a partir de la cual se va a formar el sistema musculoesquelético. Entonces, fijaros que si aquí está la cabeza del feto, aquí va a estar siempre la parte proximal, cervical, clavícula, y aquí la parte más periférica, dedos de la mano, dedos del pie, ¿vale? Y fijaros que también del mesodermo se formaba el sistema urogenital. Entonces, esta parte más alta de la concha cimba procede del mesodermo. Y fijaros lo que ponen los chinos: riñón, uréter, vejiga, próstata. Esa relación directa. Aquí, por ejemplo, para trabajar toda la zona de suelo pélvico, incontinencias y demás. Y luego tenemos la última capa del embrión, o esta parte de la oreja, que es la que recibe inervación del plexo cervical superficial, que a lo mejor parece menos importante porque no es vago y es trigémino. Es verdad que a lo mejor no es tan importante a nivel clínico, pero fijaros que esta parte de la oreja procede del ectodermo, que es la capa más externa del embrión. A partir del ectodermo se van a formar los epitelios externos, parte del sistema inmune y sistema nervioso, sobre todo. Entonces, fijaros lo que ponen en el microsistema chino ahí: hipotálamo, tronco del encéfalo, cerebro, subcórtex, y ponen unos puntos que en medicina china se llaman helix 1 a helix 6, que son todos estos, que si cogéis cualquier manual de auriculoterapia veréis que su indicación fundamental es sistema inmunitario. Entonces, bueno, la base de la auriculoterapia sobre todo son dos conceptos. El primero, la inervación, rama auricular del vago, yin, parasimpático, rama auriculotemporal del trigémino, punto Senmen, ortosimpático, yan. Y luego lo que proponemos es, oye, que tengo una ciática, pues pincha el nervio ciático, sabiendo que ese punto, esa parte de la oreja, procede de una capa embrionaria a partir de la cual se va a formar el sistema musculoesquelético.
Oye, que tengo una epicondilitis, pincha el punto codo. Que tengo una afectación visceral que he llegado a la conclusión tanto por medicina china o por osteopatía, pues pon el órgano que veas implicado. Intestino grueso, intestino delgado, esófago, cardias, hígado, el que sea. ¿Vale? Aquí tenéis la superposición de las dos imágenes. Bueno, lo que hacemos, como digo, es muy sencillo. Aquí tenemos el punto segment en la fosa triangular. Ahora hablaremos un poquito de las zonas, del nombre de las zonas. Y ahí tenemos el rojo estaría en el punto 0, que sería la raíz del hélix. ¿Vale? Entonces, los dos grandes puntos, esta zona de donde parte el punto 0 que estoy señalando, todo esto se llama hélix en la oreja. ¿Vale? No es lo más importante la anatomía de la oreja, pero bueno, ya que estamos en un webinar de aurículos, saber mínimamente el nombre de las partes de la oreja. Entonces, en el hélix, sobre todo destacamos el punto 0 o centro, el diafragma y estos 6 puntos que sirven para el sistema inmunitario, que esta parte, acordaros que ya procede del ectodermo. Y luego hay un punto que en medicina china se utiliza mucho, que es el ápice de la oreja, que se recomienda hacer con microsangradura para bajar inflamación, bajar calor o inflamaciones muy agudas o dolores muy agudos. Luego esta parte se llama escafa o fosa escafoidea y hemos dicho que ahí está representado el miembro superior. Aquí está la cabeza, pues aquí está la clavícula, hombro, codo, muñeca y dedos. Esto es el raquis, es el antehélix, el cuerpo del antehélix, el raquis, cervical, dorsal, lumbosacro. La raíz superior del antehélix, el miembro inferior. Si aquí está el lumbosacro, seguimos en orden. Cadera, rodilla, tobillo, dedos. Y en la raíz inferior del antehélix, el ciático. Fijaros cómo en la parte del raquis tenemos la vértebra lumbar y su equivalente anterior, abdomen, la vértebra dorsal y su equivalente anterior, tórax, y cervical, cuello, nuca, con un punto tiroides. ¿Vale? Luego tenemos esta parte de aquí, que es la fosa triangular, que es justo la zona donde está inervada por el trigémino y justo este segment. El gran punto de medicina china es el gran punto emocional. Pues aparte modulamos el vegetativo ahí. Luego tenemos la concha cimba y la concha cava, que hemos dicho que eran los órganos internos. Si aquí está el diafragma, órganos supradiafragmáticos y órganos infradiafragmáticos. Aquí tenemos el trago, que hay una mezcla de puntos, glándula adrenal, quizá el más importante, y el antitrago, que es donde hemos dicho que está el sistema nervioso central. Procede del ectodermo. Y luego tenemos el lóbulo, que tenemos la cabeza y cara. Fijaros que tenemos una rama oftálmica, ojo, rama oftálmica del trigémino, una rama mejilla maxilar y una rama mandibular. Y si aquí tenemos el temporal y aquí tenemos la mandíbula, aquí estaría la articulación temporomandibular. ¿Vale? Entonces, bueno, muy sencillo. Podemos, los dos puntos siempre, vago y trigémino, yin-yang, neuromodulación auricular, nos podríamos quedar ahí y luego podemos trabajar la zona del síntoma. Incluso el meridiano afectado. Si sabéis medicina china y sabéis que la epicondilitis tiene que ver con el meridiano intestino grueso, pues ponéis intestino grueso. Es decir, aquí no solo penséis en patología visceral, sino también en recorrido del meridiano afectado, que como lo vamos viendo en el curso, cada nervio, con qué meridiano y con qué punto se relaciona, pues también podréis ponerlo. Y luego, bueno, quería hablaros un pelín del hipotálamo, porque, bueno, no solo centrarnos en eso en la oreja, porque hemos dicho que hay un punto aquí, que es este, hipotálamo, hay un punto hipófisis, endocrino, y un punto adrenal. Hay un punto tiroides, hay un punto genitales internos, con lo cual ahí nos deja la puerta abierta para poder trabajar la oreja con los ejes neuroendocrinos, ¿no? El eje HPA, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal para las hormonas sexuales, el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo para hipotiroidismo, por debajo la T3, RT3. Bueno, pero el gran gobernador de la salud, como se dice en PNI, es el hipotálamo, ¿no? Que es un pequeño núcleo que está debajo del tálamo y que regula fundamentalmente pues, prácticamente todos los mecanismos para mantener la homeostasis, ¿no? Corporal. Hay un montón de núcleos, como por ejemplo el núcleo paraventricular, donde se regula el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. No, cuando tenemos un estrés agudo, se liberan catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina. Si eso se mantuviera mucho en el tiempo, nuestro organismo no podría soportarlo y moriríamos, porque realmente nos llevaría a un estado de sobreexcitación funcional a nivel de órganos y vamos, que no se podría aguantar. Entonces, a los pocos minutos de activarse el simpático, se activa el eje HPA, que fundamentalmente con la liberación de cortisol es el que modula, el que permite que nos adaptemos a ese estrés, pero de una manera más mantenida. Es decir, el cortisol siempre parece que tiene una fama muy mala, ¿no? Porque es la hormona del estrés, pero realmente es la hormona de la adaptación. O sea, es la sustancia que permite modular la actividad del simpático y que nos permitamos adaptar al estrés de una manera mantenida. Al estrés no solo emocional, a los diferentes estresores.
Y evidentemente, si todo no es problema de que una sustancia sea buena o mala, sino de la dosis, ¿no? Pues si manda un corticoide de manera crónica, pues aparecen los problemas. O si estamos estresados continuamente, aparecen los problemas. Pero el cortisol también es el que apaga el sistema inmune y le dice, deja de inflamar ya, que el bicho con lo que estamos luchando ya se ha detenido. Por eso se manda el corticoide como antiinflamatorio. Entonces, todo puesto en un contexto adecuado es interesante y es positivo, ¿no? Entonces, el cortisol tiene muchas funciones fisiológicas muy necesarias. Fijaros que también principal productor este núcleo que está en el hipotálamo de la oxitocina. La oxitocina y la hormona antidiurética, aparte de otras muchas funciones, la oxitocina tiene mucha fama por la hormona del amor, de la madre, ¿no? Con el niño, con la niña, pero son muy inmunomoduladores y también nos permiten adaptarnos al estrés. Y fijaros también para controlar la sed, ¿no? Núcleos para controlar la sed y la ingesta alimentaria. Todo eso se regula en el hipotálamo. El núcleo supraquiasmático, que está en la retina, en el hipotálamo, pero que la retina tiene unos receptores que informan de la posición de la Tierra con respecto al Sol y si no nos pusiéramos despertadores es que nos permite adaptarnos con un pico alto de cortisol, ¿no? Por la mañana. Entonces, todo eso se regula en el hipotálamo y el núcleo arcuato, que también tiene que ver con la saciedad y con otra serie de funciones neuroendocrinas. Entonces, todo eso se regula en el hipotálamo, que es un núcleo súper pequeñito y que, bueno, regula fundamentalmente la homeostasis corporal, ¿no? Se le llama el timonel de la salud o el gobernador de la salud, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que con esas ideas, y yo pongo el ejemplo ahora de cosita de PNI, porque la oreja es muy aplicable a cualquier conocimiento que tengáis. Pues si queremos regular el eje hipotálamo y hipófisis adrenal, fijaros que tenemos hipotálamo, un punto endocrino, un punto adrenal. Tenemos un punto tiroides, tenemos un punto cero, que es el vago. Tenemos el punto que regula el sistema inmune, tenemos punto hélix, tenemos punto FENSI, que se llama punto alergia, podemos poner los órganos que sabemos que se relacionan con el sistema inmune, todo lo que tienen que ver con mucosas, el intestino grueso, el intestino delgado, el pulmón. Entonces, bueno, la auriculoterapia te permite integrar conocimientos de otras formaciones en la oreja con pocos puntos. Entonces, y de una manera muy sencilla, con aguja muy corta, que luego hablaremos de los tamaños de la oreja, y de una manera súper fácil. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de protocolos, de los puntos que hemos hablado aquí. Por ejemplo, tenemos el hipotálamo, aquí tenemos el punto hipófisis, aquí tenemos el punto adrenal, eje HPA. Podríamos hacer hipotálamo y hipófisis, siempre es el eje, ¿no? O sea, casi todos los ejes son hipotálamo, hipófisis, e incluso se habla de hipotálamo, hipófisis, órgano diana, hipotálamo, hipófisis y lo que sea. Entonces, podríamos poner estos dos puntos como puntos comunes y luego el eje que sea. Aquí tenemos el tiroides, aquí tenemos adrenal. Aquí podríamos poner genitales internos, podríamos poner para el eje de hormonas sexuales. Bueno, diferentes opciones. Y luego he señalado aquí 3 puntos, que ahora veremos un artículo y algunas referencias de un protocolo también para actuar más sobre la amígdala, sobre el sistema límbico, ¿no? Entonces, bueno, por hablar un poquito del sistema límbico, fundamentalmente regula la respuesta fisiológica frente a determinados estímulos, sobre todo emocionales, ¿no? Fijaros cosas tan importantes como la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones, miedo, agresividad, la personalidad y la conducta. Y el sistema límbico no solo es amígdala, sino que lo componen núcleos del hipotálamo, del hipocampo, parte del tálamo, del cuerpo calloso y del mesencéfalo. Y como viene aquí, el sistema límbico interacciona muy velozmente, y esto es importante, sin que medien estructuras cerebrales superiores, con el sistema endocrino y el sistema nervioso periférico. Es decir, ¿por qué sudamos o por qué, hablando en plata, nos podemos mear literalmente encima o cagar literalmente encima cuando tenemos una emoción aguda? Porque esto no interactúa con estructuras cerebrales, va directo al sistema endocrino, al sistema hormonal, al sistema nervioso periférico, esta conexión. O sea, que es algo instantáneo y algo global. Entonces, bueno, dentro de aquí tenéis la referencia del artículo. Tenemos 3 puntos fundamentalmente. Ellos hablan para el sistema límbico de fases, pero bueno, 3 puntos para actuar sobre el sistema límbico, que serían estos 3, que son los que he señalado aquí en rojo. Entonces, para pacientes que a lo mejor tienen pues insomnio, ansiedad, patología emocional, bueno, que los que trabajéis en consulta es algo muy común, pues dentro de las opciones, aparte de poner punto vago, punto trigémino o Senmen y punto cero, pues tenemos estos 3 puntos. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuestas correspondientes a estas.
provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo actuamos o cómo nos comportamos ante una emoción. Más allá de la respuesta fisiológica involuntaria es a nivel cognitivo y conductual, cómo una emoción nos afecta, ¿no? Y se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral encargada del sentimiento consciente. O sea, fijaros que todo eso, el sentimiento que nos genera una emoción, lo que pensamos con una emoción y nuestra conducta a partir de una emoción se regula en el sistema límbico, en la amígdala. Bueno, integración de emociones, respuestas autónomas, gestión del miedo y reacción lucha-huida, aprendizaje emocional. Fijaros que había núcleos del hipocampo. En el hipocampo es donde se regula gran parte a nivel de memoria, ¿no? Entonces, muy interesante también para trabajar temas de memoria, regulación de la conducta sexual, agresividad, es decir, respuestas instintivas, ¿no? Respuesta de saciedad. Vale, pues es un poco lo que veníamos a hablar de la oreja. Acordaos que hemos dicho local, distal, auricular y luego por terminar el protocolo, aunque ya hemos hablado en otro webinar, por redondearlo, tendríamos el segmentario, que sería trabajar a nivel metamérico, que sería como pinchar un multífido o la raíz dorsal del nervio espinal o el punto Huatuo, decíamos en medicina china, pero que realmente lo importante era el nivel medular. O sea, tenemos un punto interespinoso que es Dumai, tenemos los puntos Huatuo y tenemos 2 puntos o 2 líneas del meridiano de vejiga. Y realmente todos los puntos tienen las mismas indicaciones porque lo importante es el nivel medular o segmentario o metamérico, es el que conecta órgano, piel, víscera, vaso sanguíneo. Aquí el artículo que ya hemos visto en otras ocasiones de los puntos Huatuo y cómo aumenta o modula la expresión de los receptores GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del dolor. Libro y artículo de esta autora, Wankura Kampic, de acupuntura segmentaria. Y luego siempre la parte visceral, que ya la vimos en su día, de integrar la inervación ortosimpática e inervación parasimpática de cada órgano, habiendo hecho primero una anamnesis integrativa entre PNI y medicina china, identificar qué órgano es el afectado y trabajar a nivel ortosimpático, es decir, trabajar a nivel dorsal con los niveles que sea del órgano y trabajar a nivel ventral con los puntos MU o puntos gatillo viscerales, ¿no? Y también hemos hablado en otro webinar de las relaciones no solo con el sistema nervioso periférico, sino también con fascia, ¿no? Y hemos nombrado mucho a esta autora, que es una doctora canadiense, la doctora Langevin, que habla de relaciones entre fascia y puntos de acupuntura y sobre todo siempre hablo de esta tabla, ¿no? De la traducción que ella propone de conceptos chinos, un lenguaje oriental, a lenguaje occidental, ¿no? Que al final es lo que intentamos también hacer nosotros en nuestra formación. Los meridianos de acupuntura serían los planos de tejido conectivo, los puntos serían la convergencia entre esos planos de tejido conectivo, el chi, que es un término siempre muy chino, muy holístico, ¿no? Que parece que solo es energía, pues bueno, haría referencia a todos los mecanismos neurofisiológicos, hormonales, endocrinos, que pasa cuando nosotros pinchamos, ¿no? Hacemos una terapia manual. Siempre hemos hablado de mecanotransducción, es decir, como un estímulo mecánico se transforma en un estímulo eléctrico. ¿Qué pasa ahí? Pues hay un montón de señales, neurotransmisores, hormonas, al final eso lo podríamos traducir como chi, ¿no? La sensación de chi, que sería como una respuesta de espasmo local a nivel de punción seca, o como el hormigueo que notamos cuando pinchamos un nervio, sería la estimulación de los receptores del tejido conectivo, de los mecanorreceptores. Y un bloqueo de chi sería como una alteración en la composición de la matriz extracelular, ¿no? Entonces, bueno, lo que os digo, cuando leemos esto en un contexto occidental y médico o sanitario, nos paramos a leer. Seguramente si leemos chi, leemos madera, leemos tierra, bueno, nos puede parecer interesante, pero por lo menos en mi caso, durante años también me ha pasado que necesitaba un anclaje a tierra y necesitaba traducirlo y pensar qué pasaba a nivel neurofisiológico, y al final eso es lo que me ha ido llevando a este camino, ¿no? A la parte más occidental, sin perder la esencia de la medicina china. Y al final yo siempre digo, según voy estudiando otras cosas, la medicina china sale muy reforzada porque encuentras relaciones cuando estudias PNI, cuando estudias osteopatía, cuando estudias miofacial, cuando estudias neuromodulación, punción seca. Y yo siempre digo la frase, ¿no? Joder con los chinos, como hace 3.000 años describieron con un lenguaje diferente, pero lo acertado que estuvieron, ¿no? Y luego ya las relaciones con punto gatillo, ya sabéis, y relaciones también con patología visceral, por ejemplo, bazo 6, que está 4 dedos por encima del malleolo interno, que es el nervio tibial, que es un punto que se utiliza en medicina china para trabajar todo el suelo pélvico. Los chinos hablan de yao inferior, es un punto donde se cruzan 3 meridianos yin, bazo, hígado y riñón, y es el que se modula en fisioterapia del suelo pélvico, porque es el nervio tibial, y el nervio tibial a nivel segmentario emerge del sacro, y del sacro emerge o procede la inervación parasimpática de los órganos geniturinarios. Y fijaros qué artículos tan bonitos de la influencia de la electroacupuntura
sobre el sistema inmune, sobre el vago y a nivel de dopamina, ¿no? Y del núcleo accumbens, que es una de las zonas fundamentales del nervio vago, ¿no? Dopamina, motivación, cambio, todo lo que supone, ¿no? Yo siempre digo que nuestra labor, y es algo que se hace mucho en cambio en PNI, como nuestra labor como terapeutas y, bueno, como docentes, como terapeuta, como persona que trabajamos de cara al público, es transmitir la motivación suficiente a la persona para que esa persona lleve a cabo los cambios que requiere en su vida, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, a nivel de que estudie, de que le guste una técnica. Y siempre que hay una motivación es dopamina y hay núcleos concretos que se van a activar y que seguramente sean garantía de éxito. Entonces, fijaros cómo con la electroacupuntura, a través del vago, a través del sistema inmune, a través del núcleo accumbens y otros núcleos, actuamos o activamos vías o núcleos dopaminérgicos. Inmunomodulación, control del dolor. Bueno. Y la presentación ya está. Voy a poner un pequeño vídeo. Seguís ahí, ¿no? Seguimos. He pensado, digo, que ahora cada cosa que dices, como puedes decir, ya hemos hecho un webinar, como llevamos creo que ya 2 años, uno al mes, pues... Se nos están acabando, ahora hay que empezar a repetirlos. Sí, haremos alguno. Pero los podemos poner de fondo, no hace falta que estemos en directo aquí. Vale, bueno, y aquí hay menos vídeos porque el abordaje es más o menos siempre el mismo. Pero bueno, vamos a ver los puntitos. Estas son menos de la mitad, son de 13 y más finas, son de 25. ¿Vale? El tamaño de las agujas de la oreja serían 0,25 de grosor por 13 de tamaño. Normalmente para los cursos, bueno, y para terapia utilizo 0,30 de grosor y diferentes tamaños, 30, 40, 50 y tal, hasta 100. Pero las de aurículos son 0,25 de grosor y 13 de tamaño. ¿Vale? Ese sería el punto cero, la zona de la oreja inervada por el nervio vago, punto cero, punto centro, yin parasimpático. ¿Vale? Un poquito más adelante estaría el diafragma. Y el otro gran punto sería esta zona de aquí, que es la fosa triangular, la parte más alta, donde hace aquí como una especie de C o de U. ¿Veis? Ahí, pues la parte alta, eso es Senmen, que es trigémino. Entonces ahí tendríamos parasimpático yin, punto cero, ortosimpático yang, trigémino. Y con eso ya tendríamos una neuromodulación auricular. ¿Vale? Ahora que queremos trabajar el raquis, pues nos vamos a esta zona. Aquí tenemos, si esto era la cabeza y cara, aquí tenemos cervicales, dorsales, lumbosacro, miembro inferior, ciático. Aquí tenemos miembro superior. Aquí tenemos cabeza y cara. Aquí tenemos sistema nervioso central y los órganos internos. Órganos supra y órganos infradiafragmáticos. Y ya está. Yo cada vez le pongo menos... voy a quitar esto. Le pongo menos veces electro, que también y está muy indicado y hay muchos artículos, pero cada vez me gusta más combinar la aurículo con terapia craneal o terapia manual sutil. Yo trabajo a nivel manual mucho con inducción miofascial y, bueno, ahí englobamos también técnicas de cráneo sacral y demás, y me gusta dedicarle como los 10, 15 últimos minutos, dependiendo cómo te plantees la sesión, a hacer algo de terapia manual o incluso miofascial, craneal o a distancia, donde sea, con las agujas puestas, con los puntos vago y trigémino de manera bilateral. El paciente, la verdad, es que entra en un estado de parasimpaticotonía muy interesante y se va bastante diferente. No te voy a decir bastante relajado o no, eso depende mucho de cada caso, de cómo vayamos a enfocar la sesión, de cómo la situación basal del paciente, pero se notan cambios muy rápidos a nivel de respiración, a nivel, pues incluso muchos pacientes se pueden quedar dormidos y bueno, no solo para que se relaje, que bueno, ya decir relajar es bastante, tal y como vivimos, pero fijaros toda la base a nivel de inervación y a nivel de embriología, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica muy interesante. También se pueden utilizar chinchetas, semillas para dejarlo durante una semana y que el paciente se vaya estimulando los puntos o hacerlo solo en consulta.